Dios te bendiga. Hoy quiero hablarte acerca del proceso. ¿Cuántos de nosotros hemos sido procesados de diferentes maneras? Hay personas que son procesadas por la economía, otras por el sentimiento, otras personas son procesadas con los hijos, con enfermedades. El dolor, todo influye un dolor, todo proceso va a traer un dolor consigo. Pero ¿qué pasa? En medio de cada proceso, el Señor te da una palabra y es: esfuérzate y sé valiente. Cuando tú entiendes este concepto, Él no te está diciendo quédate anclado o quédate estacionado donde está. No, Él te está diciendo esfuérzate y sé valiente. Es lo primero que tú tienes que hacer en medio de un proceso. El segundo paso y la guianza del Espíritu Santo es que Él te va a entregar estrategias. Sí, te va a entregar estrategias de cómo tú vencer en la situación la cual tú estás pasando. Dentro de esas estrategias tienes que ser cuidadoso y hacer todo paso a paso según el Espíritu Santo de Dios te está guiando. Tienes que observar lo que Él te pone en tu corazón, en tu mente, lo que Él te trae. Te va a entregar tiempo de oración, tiempo de ayuno, cómo hacerlo. Te va a entregar también en qué horario hacerlo. Otra cosa muy importante es que te va a entregar versículos clave. Te va a entregar también historias bíblicas para que tú puedas vencer esa batalla. Va a poner personas a tu lado para que te ayuden también a pelear la guerra. Gentes específicas, personas clave que van a entender tu problema, se van a identificar con él y te van a ayudar en medio de tu situación. Otra herramienta que el Señor te va a entregar en el mundo espiritual son los ángeles. Te va a entregar sueño cada noche o a veces semanal, dependiendo qué tan largo sea tu proceso. Te va a entregar una dinámica diferente para que tú sepas cómo actuar tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual. Sí, te va a entregar sueños de lo que está aconteciendo en el mundo espiritual. Te puede entregar sueños de lo que va a acontecer. Entonces, cuando esos sueños tratan de meterte en temor, de entrarte en temor, ahí es donde tú tienes que tomar la oración y retomarla y quebrantar las obras del maligno. ¿Por qué razón? Tenemos la historia, por ejemplo, de Eliseo. Había un rey asirio, el cual decía las cosas en secreto en su recámara con su ejército. Sin embargo, Dios le revelaba a Eliseo lo que iba a acontecer. Todo lo que decía aquel rey allá en Asiria, Eliseo podía escucharlo. ¿Qué pasa? Que el rey de Asiria se asustó porque sabía ya que los israelitas estaban dando un paso adelantado a lo que él estaba planificando, y llamó al consejo y preguntó que cuál de ellos estaba murmurando o diciendo lo que se estaba hablando en reunión en el ejército asirio. Uno de estos hombres le dijo: no, señor mío, lo que pasa es que en Israel hay profeta. Entonces, ¿qué pasa? Eso mismo acontece con nosotros. Dios te entrega sueños y revelaciones para que tú puedas desbaratar en el mundo espiritual lo que va a acontecer. Otras veces lo que está aconteciendo, pero Dios te va a decir cómo actuar. Dios te va a entregar en tus manos, siempre y cuando el propósito sea o el proceso sea de parte de Dios. Entonces, cuando somos direccionados por el Espíritu Santo y ese proceso es para promoverte, Dios mismo que te permite entrar en el proceso, Él también te dará la pronta salida. Pero tenemos que ser
astuto, tenemos que ser estratégicos, caminar con golpes certeros, porque Dios te va a ir entregando día tras día el paso por adelantado de lo que está haciendo tu opositor. Y cuando tú arremetes en el mundo espiritual y desbarata los planes y los propósitos de Satanás, no aceptas el temor en tu corazón, porque ese es uno de los obstáculos que vas a tener durante el proceso. Vas a tener la duda, la incredulidad, vas a tener eso que te va a reprimir, angustia. Son muchas cosas que van a venir durante el proceso, pero tú tienes que entender y estar claro con la palabra profética que Dios te entregó para que tú puedas seguir mirando al blanco soberano. Vas a ver un fantasma en el camino, pero Él te va a decir, no, no es un fantasma, soy yo, Jesús, que está aquí para guiarte. Cuando empiezas a entender que en medio de tu proceso hay actividades angelicales, a ti nada te teme, porque ni un solo pelo se te va a quemar en medio del horno de fuego. Aunque caigas en el foso de los leones, tienes que entender que allí también hay actividad angelical. No tan solo le pasó a Daniel, a Mesach, Sadrach y Abednego, sino que también Pablo, en medio de su cautiverio, en medio de la cárcel, cuando adoró al Señor, también los ángeles fueron y lo sacaron de ese lugar. Asimismo ocurre en estos días con nosotros. Hay actividad angelical en medio nuestro. Tan solo tienes que activarlo en el nombre de Jesús. Cuando tú entiendes que tu problema, tu propósito o tu proceso está siendo direccionado, guiado por el Señor, gózate. Eso es algo que te va a dar una victoria increíble. Gozarte en medio del proceso. O tal vez para ti sea difícil, pero no es que no se puede. Sí se puede. Puedes danzar y puedes gozarte. Ríetele al proceso y verá cómo va a retroceder el dolor. Cuando entras en la dinámica de la aceptación del proceso y entenderlo y empezar que tus ojos se abran, esa venda que tú tienes en los ojos se caen, entonces vas a empezar a escuchar la voz de Dios con más claridad, la guianza del Espíritu Santo de Dios con más claridad, y vas a sentir una cierta paz y satisfacción en tu vida de que vas a decir como Pablo, que nada me cause molestia porque llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Esas son de las cosas que nosotros podemos hacer en medio de un proceso. Hay que alabar, cantar, glorificar al Señor y verás cómo todo lo que tú haces, todo lo que tú emprendes, te irá bien. Dios te bendiga y Dios te guarde en este día. El gozo del Señor sea tu fortaleza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a orar por ti. Que el Señor te dé vista de águila. Que el Señor te remonte y renueve tus fuerzas como el búfalo. Que Él te ayude a superar este proceso en el cual tú estás pasando. No importa cuál sea tu situación, tienes que tener pendiente que Jesús está en tu barca. Tienes un guiador que es el Espíritu Santo y que tu Padre Celestial es tu juez, es tu padre, es tu amigo, es tu ayudador y no te va a dejar solo. Cuando entiendes esta dinámica del reino que Dios sustenta a sus hijos, no hay por qué temer. Se va el temor en esta hora de tu vida, se va la angustia, la desesperación, se va la incredulidad en este momento para que puedas creer que Dios está obrando en tu vida de manera especial y sobrenatural. Dios te bendiga.